El día de hoy les hablaré sobre las alteraciones del esqueleto axial y sobre todo de las semivértebras y las vértebras supernumerarias. Primero tendremos que conocer lo que es normal para luego poder así reconocer lo que es anormal. En los seres humanos hay 33 vértebras durante la etapa fetal y en la niñez. 7 cervicales, 12 torácicas, 5 lumbares, 5 sacras y 4 del coxis. Y durante la etapa adulta, solo hay 24 de los huesos del sacro y del coxis se unen convirtiéndose en un hueso cada uno. Entonces podemos decir que la hemivértebra es un trastorno caracterizado por fallo del desarrollo vertebral por fracaso completo del núcleo condral de un cuerpo vertebral. La hemivértebra es la causa más común de las anomalías congénitas de la columna vertebral y adquiere la forma de cuñas óseas aisladas, como podemos ver en la imagen, y podemos definirlo como una malformación por deficiencia ósea del cuerpo vertebral desde el centro de crecimiento. La severidad de las hemivértebras depende de varios factores como el tipo de la hemivértebra, el número de vértebras anormales, su localización, su potencial de crecimiento y la del paciente. Esto ocurre principalmente en el segmento lumbar y torácico de la columna vertebral y ocurre en aproximadamente 3 de cada 10.000 nacimientos. Ahora les hablaré sobre los tipos de hemivértebra. La primera sería la segmentada, que en esta existe un espacio discal por encima y por debajo de la hemivértebra. La segunda, la semisegmentada, que es la hemivértebra que está fusionada con la adyacente en un lado y tiene disco en el otro. Y por último, la no segmentada, que en esta la hemivértebra está fusionada con la vértebra en ambos lados. Dentro de los factores de riesgo tenemos que son una causa frecuente de escoliosis congénita, que es la incurvación lateral de la columna vertebral, que a veces es relacionada con mutaciones de genes relacionados con el mecanismo temporal de la segmentación, como por ejemplo el lunatic fringe, MESP2, el ligando de Notch DLD3, de los omitos. Y bueno, los omitos que originan a las vértebras se desarrollan en la tercera semana embrionaria, por lo que las alteraciones tempranas producirán anormalidades morfológicas como la hemivértebra. Pero también, como ya les había mencionado, depende del tipo de hemivértebra, localización, número y edad del paciente. Por otro lado, las condiciones maternas que se pueden demostrar que conducen a su aparición serían la diabetes, el alcohol, las drogas, la hipertermia, el ácido valproico y los síndromes genéticos. Como ya les había mencionado, esto se presenta principalmente en el segmento lumbar y torácico de la columna vertebral. Entonces, estos pacientes refieren dolor lumbar o torácico, debilidad o sensación de cansancio en la columna después de pararse o sentarse por mucho tiempo, hombros o cadera que parecen disparejos, dolor en los hombros y curvatura de la columna más hacia un lado. Dentro del diagnóstico tenemos diferentes métodos para su valoración: las proyecciones radiográficas, la tomografía computarizada, la resonancia magnética y la radiografía anteroposterior, que sigue siendo estándar para el seguimiento de la escoliosis congénita. Y dentro igual de esto, el ángulo de Cobb se usa para evaluar la severidad de la curvatura en las radiografías. La tomografía computarizada proporciona una visualización detallada de las deformidades óseas complejas. Una evaluación morfológica basada en la tomografía computarizada ayuda a evaluar la inestabilidad vertebral, los segmentos funcionados y podría mejorar el pronóstico de la progresión de la curvatura escoliótica. Y bueno, la resonancia magnética es la prueba que permite realizar a la vez el estudio neurológico y el estudio morfológico de las vértebras, pues muestra perfectamente la presencia o no de las placas de crecimiento y de los discos intervertebrales, lo que permite identificar el tipo de las semivértebras. Y si hablamos del tratamiento, siempre es importante realizar una correcta selección del paciente y del método quirúrgico. El tratamiento no quirúrgico consiste en la observación clínica cada 4 o 6 meses, evaluando la progresión de la curvatura, en cuyo caso estaría indicada la cirugía. Y dentro de esto existen numerosos procedimientos quirúrgicos empleados en el tratamiento de las semivértebras, que incluyen la artrodesis posterior o anteroposterior in situ, fusión con o sin instrumentación,
epifisiodisis anterior o posterior combinadas del lado de la convexidad y escisión de la hemivértebra sin fusión. Pero claro, todo esto tiene que ser evaluado por un ortopedista. Eso sería todo por las vértebras, por las hemivértebras. Entonces hablaremos ahora de las vértebras supernumerarias. Las vértebras supernumerarias o adicionales son dismorfias que se originan en formas anormales de osificación y vascularización de los centros de crecimiento. Entonces, ¿qué son? Bueno, es la presencia de una vértebra sobrante en la columna vertebral. Puede presentarse a nivel cervical, torácico, lumbar, sacro o coxígeo y está dada por mutaciones en los genes HOX, CDX y HOX13. Como ya habíamos visto en el inicio, lo normal es en el nacimiento tener 33 vértebras, entonces consideraríamos anómalo a la formación de más de 33 vértebras. Dentro de los factores de riesgo, como ya habíamos mencionado, están los genes. Entonces empezaremos por el gen CDX, que promueve la extensión del esqueleto axial. El gen HOX13 ejerce la acción de frenar la extensión del esqueleto axial. El gen HOX está encargado de la formación del patrón segmentario normal de la columna vertebral y cualquier anomalía dentro de estos genes nos estarían produciendo una vértebra supernumeraria. Dentro de otros factores de riesgo tenemos familiares con dicha enfermedad congénita, heridas o traumatismos, lipomas y la ausencia de muerte celular también dará origen a la presencia anómala de las vértebras, ya que son consideradas como atavismos. En general, estos pacientes son asintomáticos y no hay un cuadro clínico en específico, pero otras veces producen alteraciones en las curvaturas o en la movilidad del raquis, que en el raquis lumbar se pueden realizar movimientos de flexión, extensión e inclinación lateral, pero la rotación es limitada. Algunas personas presentan dolor en la zona que está afectada, el dolor puede llegar a ser moderado o intenso y también pueden llegar a presentar hernia de disco. Dentro del diagnóstico existen también diferentes métodos para su valoración, como lo son los estudios de imagen como los rayos X y la resonancia magnética. Y dentro del tratamiento también siempre es importante realizar una correcta selección del paciente y del método quirúrgico. Y si la molestia persiste, podemos recurrir a un apoyo de terapia física. Dentro de la conclusión, debido a que ambas patologías son malformaciones congénitas, no hay manera de prevenirlas exactamente, pero bien podría detectarse por medio de ultrasonidos, consultas prenatales. Y si el paciente es apto, podría mejorar su calidad de vida a través de un procedimiento quirúrgico y posterior a esto poder tener acceso a las rehabilitaciones. Así poder evitar generar problemas en un futuro como lo son la autoestima baja, problemas en la integración social, entre otros factores, dejando muy en claro que se debe acudir al médico para evitar algunas otras patologías y tener un mejor control durante el embarazo. Y bueno, todo eso tiene que ser evaluado por un ortopedista y otros especialistas para evaluar si el paciente es candidato o no a la cirugía. Y bueno, como estos pacientes han sufrido cambios en su periodo embrionario, es posible que otros órganos y tejidos también se hayan visto afectados, por lo que es importante que también se investiguen y se eliminen otras alteraciones congénitas. Y bueno, esto ha sido todo de mi parte, espero que les haya servido y en esta diapositiva les dejo las referencias que usé para llevar a cabo todo el tema y esto sería todo. Muchas gracias.